Hay una pregunta que el tiempo nunca ha logrado sepultar. Durante casi medio siglo, ha seguido reavivando la controversia y el debate en el mundo católico, pero que los defensores de la misa tradicional siempre han considerado la clave para comprender lo que le sucedió a la liturgia católica en las décadas de 1960 y 1970. El 1 de junio de 2026, un arzobispo emérito argentino de 83 años decidió contarlo. Héctor Rubén Agüer, arzobispo emérito de La Plata, provincia de Buenos Aires, uno de los arzobispos argentinos más valientes de las últimas décadas, ha publicado algunas reflexiones sobre el rito romano. Y en esas reflexiones escribió lo que ningún obispo en funciones se atreve a escribir. La nueva misa fue inventada, y su principal autor fue un masón. Al final de este vídeo, comprenderás por qué estas palabras tienen un peso específico que va mucho más allá del comentario de un anciano prelado jubilado. Esto es lo que sabemos con certeza. El 1 de junio de 2026, festividad de San Agustín de Canterbury, una coincidencia no exenta de ironía para quienes conocen la historia de la liturgia romana, Agüer publicó sus reflexiones. Los puntos principales, según informó Gloria.tv el 2 de junio de 2026. La misa tradicional se remonta a los siglos VII y VIII, codificada por la tradición apostólica y gregoriana. Durante el pontificado de Pablo VI se inventó una nueva misa. El principal autor de esta nueva misa fue el arzobispo Annibale Bucnini, un masón cuya pertenencia a la logia permaneció en secreto, según Agüer, de acuerdo con la propia naturaleza de la masonería. Agüer añade una observación para la actualidad. León XIV está viendo cómo los jóvenes regresan a la misa tradicional con renovado fervor. Peregrinaciones, procesiones, vocaciones. La profecía de los tradicionalistas, que la auténtica misa perduraría y que los frutos espirituales lo demostrarían, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Detengámonos un momento. Entendamos quién es el arzobispo Agüer y por qué sus palabras son tan importantes. Héctor Rubén Agüer nació el 24 de mayo de 1943 en Argentina. Fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1972 por el cardenal Juan Carlos Aramburu de Buenos Aires. Desde el 12 de junio de 2000 hasta el 2 de junio de 2018, fue arzobispo de La Plata, una de las diócesis más importantes de Argentina. No es una figura marginal. En 2024, criticó públicamente a los cardenales que apoyaban a Fiducia Supplicans. Escribió durante años en Rorate Caeli y otras plataformas tradicionalistas internacionales. Es uno de los pocos arzobispos eméritos del mundo hispanohablante que sigue produciendo reflexiones teológicas sistemáticas sobre la crisis de la Iglesia. Antes de hablar de Bugnini, entendamos qué quiere decir Agüer cuando afirma que la misa tradicional data de los siglos VII y VIII. La liturgia romana tiene raíces apostólicas que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Su forma clásica, la estructura que reconocemos como la misa tradicional, fue codificada definitivamente durante el pontificado de San Gregorio Magno entre 1590 y 1604. En 1570, San Pío V la definió en el Misal Romano, estableciendo para toda la Iglesia latina la forma litúrgica que permanecería prácticamente inalterada durante 400 años. El Novus Ordo, la misa de Pablo VI, fue promulgado en 1969. Fue el resultado del trabajo de un comité de expertos litúrgicos liderado por el arzobispo Annibale Bucnini. No se trató de una reforma del rito antiguo,
sino, según muchos canonistas y teólogos, de una creación completamente nueva. Auguer utiliza la palabra inventado, una palabra que tiene la ventaja de la precisión. Algo inventado no surgió orgánicamente de la tradición, sino que fue construido en una mesa. Hay un segundo nivel a considerar. La acusación más grave que plantea Auguer es la de la masonería de Bugnini. Esta acusación tiene una historia específica que vale la pena reconstruir. Annibale Bugnini fue el principal artífice de la reforma litúrgica. En 1975, Pablo VI lo destituyó repentinamente de su cargo, no mediante un escándalo público ni una condena formal, sino simplemente aboliendo el departamento al que pertenecía. A Bugnini le ofrecieron el puesto de nuncio apostólico en Uruguay, para el cual no tenía experiencia diplomática ni conocimientos de español. Luego, fue destinado a Irán. Pablo VI nunca respondió a sus cartas solicitando explicaciones. La primera acusación escrita contra la masonería apareció en 1976 con el libro Nel fumo di Satana, del escritor italiano Tito Cassini. En 1976 y de nuevo en 1978, el periodista Carmine Pecorelli, miembro de la logia Propaganda Due y asesinado en 1979, publicó una lista de supuestos masones del Vaticano. Bugnini aparece allí con el nombre en clave Mabri y el número 1365/75, con una fecha de inicio del 23 de abril de 1963. Según las acusaciones, el cardenal Dino Staffa y el cardenal Silvio Oddi presentaron a Paolo VI documentación sobre la masonería de Bugnini, y esa presentación precipitó su destitución. La clave del asunto es la siguiente: las acusaciones de pertenencia a la masonería contra Bugnini nunca han sido corroboradas. Bugnini siempre las ha negado. Su biógrafo, Yves Chiron, crítico con Bugnini pero metódicamente riguroso, escribió explícitamente que no existe prueba documental de su pertenencia a la masonería. Auguer reitera estos hechos, no acusaciones. Los fieles tienen derecho a saber que se trata de una tesis controvertida, documentada indirectamente, plausible para muchos, pero no probada. Lo que sí está probado, sin embargo, es su repentina, silenciosa e inexplicable retirada por Pablo VI en 1975. La pregunta que los tradicionalistas se han estado haciendo durante meses es la siguiente: si Bugnini hubiera sido realmente masón, ¿cómo cambiaría esto la valoración del Novus Ordo? La respuesta es compleja pero importante. La validez sacramental de una misa no depende de la ortodoxia de su autor litúrgico. Una misa celebrada con el rito Bugnini es sacramentalmente válida si se celebra con la intención adecuada. Esto no está en duda. Lo que está en juego es otra cosa. Si un rito litúrgico fue construido con la intención deliberada de oscurecer el significado sacrificial de la misa, de convertirla más en una comida conmemorativa, de acercarla a la sensibilidad protestante. Y como sostienen los críticos de la Reforma, empezando por el cardenal Ottaviani, en su breve examen crítico del Novus Ordo de 1969, entonces el problema no es la validez, sino la orientación. No se trata de que esta misa sea falsa, sino de que esta misa desvía a los fieles del camino correcto. Esta es la tesis de Auguer, de Lefebvre, de Ratzinger, en sus críticas juveniles a la Reforma. Cerremos el círculo. Auguer concluye sus reflexiones con una observación sobre la actualidad. León XIV está viendo cómo los jóvenes regresan a la misa tradicional con renovado fervor.
La profecía cumplida no solo concierne a Bugnini, sino también al principio que San Pío X estableció en 1570. La misa tradicional es válida a perpetuidad, es decir, no puede ser abrogada. Benedicto XVI lo reafirmó en 2007 con Summorum Pontificum. Y hoy, 57 años después del Novus Ordo, los jóvenes peregrinan a Chartres. Los seminarios tradicionales están llenos y un arzobispo emérito argentino de 83 años todavía considera necesario contar la historia de Bugnini. Porque la verdad, incluso la incómoda, nunca deja de exigir ser contada. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.